Bueno, vamos a dar inicio a la mesa con, bueno, decíamos las académicas, pero ya ahora también está Marta Olivia López, así que en esta mesa política que tenemos de los martes, en esa mesa mixta que tenemos, pues donde está Edurne Uriarte Santillán y Leticia Calderón no estará el día de hoy porque anda de viaje, igual y nos está escuchando ahí en el trayecto si anda en carretera. Nos dijo que iba a intentar por lo menos de escucharnos, pero tenemos aquí, miren nada más, Ingrid Turquelles, no andaba muerta, andaba de parranda y ya está de regreso nuestra querida Ingrid, solo por este martes, nos ha hecho saber muy claro que solo por este martes, por cuestiones de trabajo, pero estamos muy contentos de que nos acompañe el día de hoy nuestra querida Ingrid Turquelles y ya se encuentra aquí nada más y nada menos. Ahora sí que desde la capirucha, Marta Olivia López. Es un secreto. Muy buenos días, mi querida Marta Olivia, Ingrucha querida, bienvenida. Edurne Uriarte, muy buenos días, mi querida escritora. Buenos días. Buenos días. Saluda a la audiencia y si no estaba muerta, aquí ando. Hola Marta, ¿cómo estás? Ya ni tan anónima. Muy buenos días, Edurne, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Pues bueno, queridas compañeras, si gustan, vamos entrando en materia y esto tiene que ver pues con este tema que ha estado saliendo mucho, mi querida Edurne, Ingrid, Marta Olivia, del tema de las colectivas de madres en busca de hijos desaparecidos, hijas desaparecidas. Es un tema que abordamos mucho en este medio de comunicación, en estos medios, también pie de página y en este noticiario donde le damos cobertura a lo que va sucediendo con las madres y padres que andan pues en búsqueda de sus cachorras, de sus cachorros, en esta terrible pesadilla que llevamos y que se hizo exponencial desde la llegada del presidente Felipe Calderón Hinojosa en el 2016, particularmente el 2017, cuando se disparó esto. Hay toda suerte de comentarios, hay candidatas o precandidatas como Xochitl Gálvez, que la vemos haciendo uso de estos colectivos, de aquella colectiva o colectivo que se deje, pues la van a usar. Y pues también la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador o la postura o silencio de los precandidatos o candidata con respecto a la atención que se tiene con respecto de estos colectivos de búsqueda. Hay muchos ángulos desde donde mirar esta situación, esta realidad. Así que te pasaría en la pelota primero, mi querida Edurne. ¿Cuál es tu valoración, Edurne, de lo que está pasando? Entendemos que hay muchos ángulos desde donde mirarlo. ¿Cuál es el tuyo? Sí, pues qué bueno que me toca primero porque justo preparé como un panorama general. Entonces, bueno, lo primero es que no queremos que se vaya Ingrid. Yo me sumo a todos los del chat. Y por supuesto está increíble estar con Marta Olivia una vez más. Bueno, lo primero es que, digamos, sumar a esta panorámica general que estás compartiendo, Ernesto, es que también en los últimos días lo que hemos tenido es una conversación muy intensa, precisamente a propósito de las madres buscadoras, por el caso específico de Ayotzinapa, ¿no? Tuvimos el último informe que entregó el GIEI y la despedida de Ángela Buitrago y de Carlos Beristain. Digamos, esta información que es muy amplia, que ellos dieron una conferencia de prensa, los padres los padres de los 43 también dieron una conferencia de prensa, el propio AMLO ha dado comentarios el viernes pasado y el lunes, pero bueno, digamos, en el espíritu o en el ánimo y en la discusión pública, yo veo varios puntos que creo que pueden ayudar justo a la problematización de todo lo que tenemos preparado hoy, ¿no? El primer punto sería
revelación una vez más de la gran crisis de impunidad que todavía tenemos, ¿no? Que no, que estamos como en la puerta de la justicia y no podemos entrar, ¿no? No nos terminan de dar la llave, no terminamos de empujarla, y allí hay pues un desánimo, una frustración muy grande a nivel general y una indignación muy relevante y muy necesaria, ¿no? Pero, digamos, este desánimo colectivo es justo, ¿no? Que pese a cualquier avance, que los mismos, estas personas del GIEI, Ángela y Carlos, por más que lo señalen, pues en realidad lo que se nos queda es esta sensación de que sí hay avances, pero no llegamos a la justicia, ¿no? Y entonces los avances se ven minimizados frente a esta poca expresión que hay de justicia, ¿no? Y frente a esto también está pues todo el enojo del actor principal en el caso de Ayotzinapa y de muchísimos otros casos, que es el Estado, fue el Estado, ¿no? Y esa tensión se va a dirigir hacia varios personajes, ¿no? A las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército y a la Marina en este caso, pero también al sistema de justicia y a la Fiscalía en este caso también, ¿no? Y todo esto va a desatar varios debates y justo, digamos, para plantear algunos, digamos, el contexto, pues vemos ciertos usos políticos, ¿no? Sobre las madres buscadoras, y vemos el caso de Xóchitl, vemos también a los precandidatos o estos candidatos que van a representar el proyecto de transformación, pues aparentemente distanciados de esta realidad ante la cual estamos, ¿no? No siendo parte de la discusión política de este fenómeno. Independientemente de las posturas que ellos puedan tener sobre la búsqueda, sobre la desaparición forzada y demás, pues lo que vemos es una no participación en estos eventos de estos últimos días, ¿no? Y bueno, también la posición de los medios de comunicación, unos pues francamente ignorando como el Reforma, ¿no? Otros, para sorpresa de muchos, pasándolo a la contra, la nota como La Jornada, y otros pues usando el discurso, ¿no? De las Fuerzas Armadas en contra del gobierno, al punto incluso de como la sociedad esta México, Sociedad MX, que bueno, no es medio de comunicación, pero pues lo que están haciendo es compartir videos de militares en contra del gobierno, uno falso, que tuvieron que terminar quitando. Entonces se crispa, ¿no? Se empieza a complejizar todo el entorno político en el que estamos, y dentro de la misma izquierda, que es parte de los temas que vamos a abordar, pues es un debate entre izquierdas, ¿no? Un debate entre posiciones que están en el entorno de López Obrador. Y bueno, pues ahí es donde todos estos temas van a jugar como distintos papeles, ¿no? Entonces eso es, digamos, lo primero que haría sería como armar este panorama, si les gusta, y seguimos. Gracias, mi querida Edurne. Marta Olivia López, a propósito también, Marta Olivia, y perdón ahí que estoy abusando, si pudieras brevemente también, porque estamos viendo una nota publicada de ustedes a propósito de personas desaparecidas, y que viene a cuenta, ¿no? Con lo que estamos hablando de un tema tan delicado y cómo se está manejando en los medios de comunicación y en los pre-candidatos o candidatas o el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Si pudieras contarnos así muy brevemente antes, pues este nuevo hallazgo que acaba de hacer este colectivo en Reynosa, mi querida Marta Olivia. Sí, en primer lugar, bueno, sí quisiera un poco establecer el tema de los desaparecidos. El tema me parece que hay una indiferencia gubernamental, y que esta indiferencia la están replicando también los, ya no sé si llamarle aspirantes, suspirantes, candidatos. Y comento esto, Ernesto, porque justo el día que fuimos, hace ya casi 15 días, este miércoles, mañana van a ser 15 días, que
estuvimos ahí con el colectivo Amor por los Desaparecidos en Reynosa. Yo no sabía, porque yo andaba con el tema de los desaparecidos y demás, pero ese día estuvo Ricardo Monreal ahí en Reynosa. Y me parece que si eres aspirante o si eres alguien cercano a esta situación, pues me parece que su presencia era muy necesaria ahí. Ponle el nombre que quieras, es decir, es una corcholata y se supone que ahí debía estar, ¿no? O acompañar, o hacer acto de presencia, o preguntar, o simplemente la mínima sensibilidad de acaban de encontrar 16 fosas, con hasta ese momento iban 22 osamentas, y restos, y ya lo comentamos aquí en una ocasión anterior. Entonces, a mí me parece que esto dibuja totalmente el tema con el resto de las corcholatas, donde yo no he visto ningún acercamiento, es decir, la línea se marca desde arriba, desde el gobierno federal, y si no baja esa línea, pues simplemente no veo el tema. A mí me parece esto muy, muy preocupante. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos electorales, y en estos tiempos electorales ya sabemos, el abrazo a la viejita, el cargar a los niños, el echarse el taco aunque no lo sepan agarrar. Es decir, es esta temporada, todo va a cruzar por la agenda electoral. Entonces, en primer lugar es esa parte. Lo otro que te quería comentar es que el sábado pasado el colectivo Amor por los Desaparecidos en Reynosa dio por concluidos los trabajos de búsqueda de personas. Se encontraron 29 osamentas, incluido a una mujer un neonato, es decir, una chica que estaba embarazada, y dieron este reporte informativo a los medios de comunicación ahí en la frontera, y apenas estamos hablando que el sábado hicieron esta rueda de prensa ahí en esta colonia Las Fuentes, al finalizar, una colonia de clase media en Reynosa, y apenas ayer por la tarde ya dieron a conocer que encontraron una nueva zona de exterminio en la sección tercera y cuarta de esa misma colonia en Reynosa, una zona totalmente urbana. Ellos dicen que encontraron restos, también estuvieron ahora sí acompañados por representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda, Guardia Estatal y Guardia Nacional. Y bueno, esto nos trae de nuevo el tema porque se ha desatado una campaña en contra del colectivo, no sabemos impulsada por quién, avisando de que les van a abrir una carpeta judicial por haber encontrado, por haber estado, lo cual se nos hace ilógico, y nos pidieron ellos apoyo a ciertos medios para que pues simplemente haya una protección ciudadana al respecto, ¿no? Es un rumor, no está confirmado. Y bueno, para concluir mi intervención en este momento, quiero decirte que Tamaulipas es el estado de la República con más personas desaparecidas en cuanto a su tasa de población. Hasta enero del 2000 hasta enero de este año, se tienen 18,572 registros. Esto de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El 58% se concentran en 3 municipios: Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Y también 7 de cada 10 personas que desaparecieron en Tamaulipas son hombres de 20 y 35 años, y en el caso de las mujeres oscilan entre los 15 y 19 años. Ernesto, Ingrid, Edurne. No, pues gracias, Marta Olivia. Pues sí, tremenda la realidad, la cruda realidad que vivimos en el país, y Tamaulipas, insisto, se cuece aparte el estado de Tamaulipas, y esto que nos está platicando precisamente Marta Olivia es una muestra de ello. Mi querida Ingrid Turquelles, ¿qué decir sobre el tema que nos ocupa con respecto de los casos de las y los colectivos de buscadoras y la atención oficial y de precandidatos a la presidencia de la República? Sí, bueno, primero que todo agradecer a la gente del chat aquí que están en una porra infinita. Gracias a todas, aquí estoy de vuelta un ratito. Veremos ahí si es permanente o no es permanente. Ahí, hay que negociar. Eso. Ya, pasando al tema, y qué agrado compartir mesa con Marta Olivia, creo que es primera vez que nos toca en una mesa juntas. Yo agradezco mucho la presencia de ella porque nos trae efectivamente la realidad.
mucho podemos especular nosotros desde la Ciudad de México, ¿no? Leyendo notas, etcétera, pero muy diferente es cuando alguien está en campo, viendo la situación tal cual es, y nos trae, digamos, esta información, que claro, la suponemos o la leemos, pero no es lo mismo que estar ahí, ¿no? Al pie del cañón, como se dice. Y en ese sentido yo creo que eso es lo que está faltando, efectivamente, a todas las instancias de esta administración, estar ahí. Como le decía la madre buscadora ayer al presidente, en una frase que me pareció bien fuerte, pero bien necesaria: presidente, venga y vea usted con sus propios ojos lo que está ocurriendo. No se siente en su silla presidencial y espera que le traigan información, personas que no necesariamente lo informan de la mejor manera, sino que vea cómo está la situación del país en muchos estados, porque no todo es la Ciudad de México. Leía también ayer a una analista ahí, Claudia Sheinbaum, que decía, es que si funciona la estrategia de seguridad en la Ciudad de México, funciona en todo el país. Es que no. El país es muy complejo, los estados son muy complejos, y hay algo en la Ciudad de México que la protege, digamos, de toda esta situación de violencia, que es que aquí no hay frontera. No hay situaciones de frontera, que son lejos las situaciones geográficas más complejas, ¿no? Entonces, por una parte hay que ver la realidad del país, más allá del centralismo, ¿no? De nuestra visión aquí centrada en un lugar de privilegio, sino que salir a mirar. Y siento que está esa anestesia general, ¿no? Es decir, estamos tan acostumbrados a ver cifras y cifras de muertos y desaparecidos que ya no llama la atención. Hay el hecho de decir 100.000 desaparecidos, pareciera que es un número, pero tampoco le estamos tomando el peso a lo que realmente significa eso. Y no solamente son los desaparecidos, yo lo extendería al caso, por ejemplo, de las mujeres y los feminicidios, que no han disminuido, aunque insistan en la narrativa de que son homicidios y no feminicidios. Todos los homicidios de mujeres se deben investigar como feminicidios, eso por regla internacional, y tenemos la misma cifra de mujeres que mueren todos los días. Tenemos el tema de los pueblos indígenas, que tampoco el gobierno se ha hecho cargo, y tenemos el tema de la migración, que bueno, no está Leti acá, pero ella insiste todas las semanas con el tema de los migrantes y la situación de total y absoluta desprotección en la que se encuentran, ¿no? Y eso lo podemos ver incluso aquí en la Ciudad de México con toda esta comunidad haitiana que está acampando en las calles con un frío y una lluvia tremenda y nadie hace nada. Entonces, bueno, dada esa situación país, que por supuesto, y es innegable pensar que viene heredada de los gobiernos del PRIAN, y eso nos hemos cansado de decirlo, esto no se produjo ahora, no es culpa del presidente López Obrador, y para que no se enoje la gente que lo sigue, digamos, esto es una herencia histórica, que simplemente estamos viendo nosotros aquí un desarrollo de algo que se viene cocinando desde mucho antes, pero lo que uno hubiese esperado de un gobierno de izquierda, ¿no? Popular, es que hubiese abrazado las luchas de estos colectivos, ¿no? Precarizados. Porque la izquierda en general siempre tiene como objetivo cuidar, proteger a las poblaciones oprimidas, ¿no? Los derechos humanos. Eso debiese ser siempre en un gobierno de izquierda la prioridad. Los pobres, ellos dicen primero los pobres, sí, primero los pobres, pero los pobres en todo sentido, no solo económico, ¿no? Los pobres también en el sentido de comunidades oprimidas, ¿no? Que desaparecen, que son asesinadas, etc. Los excedentes del mundo, como se dice en teoría, ¿no? Y lamentablemente, si bien hay, por supuesto, esfuerzos que se están haciendo, muy invisibles en los medios de comunicación, y eso también es cierto, no hay, digamos, nosotros no leemos generalmente o no sabemos qué efectivamente se está haciendo en estos lugares o cómo el gobierno está ayudando, al menos en lo visible, al menos en el discurso, en la narrativa, en las mañaneras, que es lo más visible que tiene el gobierno actual, no hay esa apertura, ¿no? Y la hemos resentido todos, porque sí hay una apertura con las poblaciones pobres en lo económico, sí hay una apertura, digamos, a ciertos temas, pero en este en particular, que debiese ser una prioridad del país, reparación de las víctimas, ayuda a las investigaciones, que las mujeres no sigan ellas haciendo un trabajo forense, que no les corresponde, sino que el Estado, el gobierno sea quien ponga las herramientas para eso, para la búsqueda. No hemos visto eso. Y simbólicamente ha habido situaciones muy agresivas contra esos colectivos. A mí me parece que invitar a las madres de la Plaza de Mayo, que son admirables, por supuesto, ¿qué más que yo les puedo decir eso? Pero traerlas a la mañanera y decir, bueno, ellas sí son madres de desaparecidos, y yo las escucho y las acojo y vengan para acá, y no recibir
a las madres buscadoras del propio país donde se está, es muy agresivo para ellas, ¿no? A mí me parece muy violenta esas narrativas. Por otra parte, por ejemplo, la discusión aquí con la glorieta de las y los desaparecidos, ¿no? Que vamos a plantar una huehuete y que no la queremos, y toda esa pelea con estos colectivos, que es absolutamente inentendible, ¿no? Desde un gobierno de izquierda. Ellos más bien tendrían que haber dicho, sí, hagamos una glorieta de los desaparecidos, sí, recordemos todo lo que ha ocurrido en este país durante los últimos años, que no es, insisto, culpa de la 4T, sino de los gobiernos del PRIAN. Pongamos una glorieta para que nos recordemos de lo que estamos, ¿no? En lo que estamos parados sobre un cementerio. Eso es cierto, no estamos parados sobre tumbas. Y hay que empezar a reparar. La guerra sucia no ha sido reparada. No hemos visto los antecedentes. Entonces, es toda una situación que no ha sido abrazada ni por el gobierno, digamos, la administración, y por las corcholatas tampoco. No hemos escuchado a ninguno de los candidatos que andan para allá, para acá, para arriba, para abajo con sus carteles, con sus meetings, etcétera. Ninguno ha incorporado, digamos, en su discurso ningún tipo de propuesta ni acogida a estos colectivos. A mí me llama la atención, y bueno, lo que ocurre generalmente, que es lo grave, es que cuando la izquierda se olvida de ciertas causas, la derecha se aprovecha de acogerlas. Y mi postura, y aquí lo dejo abierto, no sé qué opinen ustedes, pero mi postura es que no se le puede pedir consistencia ideológica a las víctimas. Es decir, yo no puedo decirle a una madre de un desaparecido que cómo es posible que se vaya con la derecha, que tiene que ser coherente en la ideología. Porque si yo fuera una madre desaparecida, me iría con quien fuera, la verdad, que me diera justicia y que me diera algún tipo de luz para encontrar a mis seres queridos. Entonces, es más responsabilidad para mí de un gobierno de izquierda que olvida las causas, el hecho de que la oposición se aproveche de estas personas, que la misma gente que se vaya con Xochitl o que se vaya con no sé quién, porque no le podemos pedir a estos familiares, ¿cierto?, que tengan una sola línea ideológica y sean coherentes y esto y lo otro. Así que bueno, lo dejo ahí, perdón por extenderme. No, no te apures, mi querida Ingrid. Pues bueno, colocando precisamente esos temas y esos ángulos distintos, ¿no? Yo añadiría también, para abonar a la reflexión o debate o lo que vaya a ser y lo que esté siendo esto, no solamente esto que coloca Ingrid, que creo que tiene sus distintos ángulos, sino también en las corrientes, los grupos de corrientes políticas que está teniendo cada uno de los pre-candidatos. Grupos, la gente que está detrás o que le está llevando la campaña a Adán Augusto, el que le está llevando la campaña a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Ricardo Monreal, los que están ahí atrás de ellos, o a Fernández Noroña, que más bien tengo la impresión que se la lleva él mismo la campaña, y del otro ni mencionarlo, no le veo sentido, pero son ángulos distintos. Y por ejemplo, mi querida Marta Olivia, Ingrid y Edurne, yo me quedo pensando también en la cuestión de los colectivos y lo que me ha tocado vivir a lo largo de pues, todos estos años, desde Felipe Calderón, que hemos estado dando seguimiento y cobertura a lo que hacen estos candidatos o estos presidentes o estas autoridades. Y una de las partes que nos hemos topado o tocado es cuando las colectivas o los colectivos empiezan a rozar con la clase política y entonces se dejan atrapar y entonces se van con un candidato o candidata o con un funcionario y les están usando, y creo que aquí no hay, digamos que la manera correcta es la que, con la que reacciona, como decía Ingrid, pues no le pidas a una madre pues que haga un análisis político si este candidato o esta funcionaria o funcionario es, pues lo que quiere es encontrar a su hija y a su hijo. Y hay algunos casos también pues donde también se pervierte un poco la relación. O sea, hay un poco de todo y nos ha tocado ver cómo la clase política, como funcionarios o gente de partidos políticos,
con sus acciones han roto los colectivos, han quebrado la alianza que tenían entre colectivos, y entonces unos colectivos o colectivas se van por un lado o por el otro. Yo recuerdo, Marta Olivia, y perdón que me esté extendiendo, pero recuerdo cuando empezaba a trabajar en Tamaulipas, había una cohesión de los colectivos y después pues ya estaban muy divididas, muy divididos, y tiene mucho que ver la actitud del funcionario o la funcionaria. Y en el fondo, lo que es real, pues es que es una señora, carajo, que está buscando a su hija y a su hijo desaparecido y va a hacer todo lo que pueda hacer para encontrarla o encontrarlo. Edurne Uriarte Santillán, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, yo voy a juntar tu comentario con algunas cosas que dijo Ingrid, pero voy a ejemplificar con algo que leí ahorita de la audiencia. Aida Flores escribía mientras Ingrid hablaba y decía que a lo mejor lo que ella estaba diciendo no era aplicable para el presidente actual, ¿no? Eso de ir y ver lo que estaba ocurriendo en campo. Y ese comentario es muy interesante porque detona varios niveles de problematización. Porque, bueno, en primer lugar, efectivamente tenemos un presidente que se conoce todos los municipios de este país, que sigue viajando, que sigue recorriendo, pero habría que pensar quién le organiza esas visitas, porque claramente en el caso de Chiapas hay una diferencia abismal entre lo que él ve y lo que ven los medios de comunicación locales, medios como Rompeviento, activistas sociales de distinto orden, ¿no? Entonces, ahí quedaría una primera pregunta. Y lo mismo posiblemente esté ocurriendo en otros estados, como en Oaxaca, ¿no? Entonces, sí es verdad que nuestro presidente está, ¿no? Está presente, pero ¿qué ve? ¿No? ¿Qué visita realmente? Y sí creo que es bien diferente cuando te colocan toda una situación de estar propiamente en campo, como los videos que nos presentó Marta Olivia en su reportaje hace 1 o 2 semanas, ¿no? Donde estás viendo el bote, donde estás viendo a la gente que te está diciendo, mira, este graffiti es de la persona que vino aquí a depositar estos restos humanos, ¿no? Entonces sí creo que es importante también problematizar esa parte y no asumir que simplemente porque AMLO va, AMLO ve todo. AMLO no ve todo, nadie ve todo. Entonces sí creo que es importante también ese matiz. La segunda cosa es que justo este tipo de comentarios empiezan a traer las problemáticas entre las izquierdas, ¿sí? Y estamos defendiendo a AMLO o estamos atacando, ni uno ni otro, ¿no? Estamos problematizando una coyuntura, una situación en la que estamos donde uno de los discursos eje que están, digamos, normando toda nuestra discusión política es el de las organizaciones sociales. Y desde el discurso de AMLO hay una problemática muy grande que no es nada más un problema de Andrés Manuel. Yo pienso que es, o sea, como una profundidad estructural más amplia, porque este país ha criminalizado, y Marta Olivia nos acaba de dar un ejemplo con un colectivo de buscadoras en Tamaulipas, ha criminalizado a la acción social, a la acción colectiva, a la acción ciudadana particularmente, ¿sí? Y en el discurso de AMLO encontramos un semillero de esos elementos que no están siendo cuestionados y que si se cuestionan parece que que somos de una falsa izquierda o que en realidad no estamos con Andrés Manuel o que ya estamos traicionando al movimiento o que en realidad, vete a saber, no lo sé, pero sin duda digamos, estas problematizaciones llevan a interacciones entre las personas que son conflictivas y que están en el discurso operando y están deteniendo, están limitando la conversación. Entonces, cuando yo les comentaba que habláramos sobre el discurso, sobre las organizaciones civiles, justo a lo que me refiero es a esta problematización. No podemos hablar y eso es un gravísimo problema. No podemos hablar de las organizaciones, no podemos hablar de cómo Andrés Manuel está de alguna manera
sumándose a esta, digamos, estigmatización de las organizaciones sociales, porque entran todas en el mismo costal, todas parecen ONGs que vinieron de fundaciones internacionales con dinero internacional a convertirse en Claudios X, y no es así, no es así. Hay o sea, ni siquiera estaba revisando justo esta información porque decía, bueno, ¿dónde hay información sobre las organizaciones sociales en México, no? Y justo ayer veía, o esta mañana, no, estaban dando un dato en la mañanera de que hay como 80 colectivos de padres y madres de desaparecidos. O sea, que es un número que a mí me parece súper alto, no, pero no sé de dónde sacan esa cifra, qué censo hay, pero justo también que no hay realmente censos sobre las organizaciones sociales que tenemos en México, y de la información que encontré había un dato de 2014 que decía que había como 60,000 organizaciones y que principalmente eran organizaciones relacionadas con el campo, ¿no? Y con organizaciones ejidales y cuestiones de defensa de la tierra. Entonces, también es muy reciente la aparición de los colectivos y yo no veo que formen parte de la trayectoria de Andrés Manuel, de su sensibilidad y su reconocimiento, ¿no? Porque, o sea, si tiene conflicto con algunas organizaciones relacionadas con la tierra, específicamente con los que él llama los activistas o pseudoactivistas ecológicos, pues el caso de las y los familiares de desaparecidos está muchísimo más alejado de la realidad suya, de su realidad política. Y en relación con la izquierda, sí creo que es bien importante que fijemos posturas, ¿no? Porque efectivamente yo no diría que hay corrientes políticas en los precandidatos a encabezar la transformación. Yo creo que hay grupos muy claros que se están peleando entre ellos y están, o sea, por ejemplo, en el tema de salud, tuvimos a Marcelo Ebrard esta semana hablando de su propuesta de salud, pero en realidad toda la discusión fue que no va a incluir al doctor Gatell. Aun cuando la propuesta del doctor Gatell es bastante parecida a la de Ebrard. ¿Por qué? Porque así mismo lo planteó él en el discurso político, ¿no? Y además todo el entorno está generado para que nosotros estemos a favor o en contra de que si va a incluir a Gatell o no, ¿no? Y no existe esto, bueno, pues a lo mejor yo quiero votar por Ebrard y soy súper fan de Gatell y entonces, ¿qué hago yo con ese dilema? No puedo votar por los dos si él va por la Ciudad de México. Entonces, no estamos problematizando el tema de la salud, estamos problematizando que y atacando además a Ebrard de que claro, porque es un neoliberal. No va por ahí. Yo pienso que no debemos de sumarnos a ese tipo de discusiones, y en el tema de los desaparecidos, efectivamente yo coincido con Ingrid, con un matiz. No hay discusión pública, política, seria sobre las organizaciones sociales en esta área. Y cuando lo problematizamos, justo se convierte en una discusión en contra de nosotros mismos. Y aunque Ebrard es el único que iba a tomarse la foto con una madre buscadora, y lo hizo antes de que se fuera a tomar la foto Xóchitl Gálvez, que por supuesto ese fue todo el tema, ¿no? Xóchitl Gálvez con una madre de desaparecidos, y justo el debate que planteaba Ingrid, ¿qué se le puede exigir a una madre? Bueno, pues también hay dentro de las organizaciones y colectivos, pues no son autónomas políticamente, también tienen vínculos, como decía Ernesto, y ahí se va a problematizar, pero creo que pues podemos plantearlo desde distintos ángulos, ¿no? Aquí sería. Gracias, mi querida Edurne. Pues sí que es un tema, mi querida Marta Olivia, que tiene muchos ángulos, y esta parte que señalaba los candidatos, o por ejemplo esto que decía de Marcelo Ebrard y el doctor Hugo López Gatell, nada más yo lo hubiera planteado al revés. Los ataques están siendo al doctor Gatell, al doctor Gatell, y a mí me parece que se van perfilando pues los puntos, no solamente la visión política
en salud, sino también la ideológica. Y ahí se va marcando con las preferencias de a quién va sumando cada precandidato. El punto central sigue siendo que la discusión se va a las corrientes y a las figuras públicas y no al tema, sea de desaparecidos, sea de salud o sea del tema que se tendría que estar hablando a profundidad. Me parece aquí que vemos que las propias corrientes de la izquierda, o como se le llame, si es que son de izquierda o en el centro, que uno los ve más en el centro, pero estas corrientes también se están pegando entre sí, dándose unos llegues tremendos, y ves a medios algunos medios que empiezan a inclinarse con apoyar candidatos o candidatas, ves a medios que le han aplaudido ciegamente al presidente porque te genera audiencia y te genera likes y te genera lana, pues que ahora están con Adán Augusto apoyando y dejaron de lado Claudia. Y ves a otros que están con Claudia y cero Adán Augusto. Y total, que ves de chile, mole, picadillo, y lo último que uno está encontrando es una centralidad sobre lo realmente importante. ¿Cuál es tu mirada también en ese sentido, mi querida Marta Olivia? Sí, recupero lo que decía Ingrid al principio, y bueno, yo lo recupero así, que los vacíos se llenan. Si hay un tema que está pendiente y si hay un tema donde no hay una discusión, como lo decía también Edurne, alguien lo va a llenar y alguien lo va a fotografiar. Ahora mismo, cuando leía acerca de los temas que vamos a abordar, o sea, es el mismo copy-pega de la nota de Xóchitl Gálvez. Un tuit que fue recibida, el mensaje que dio Ceci Flores, y eso es todo lo que hay. Yo quisiera saber de qué hablaron, cuáles son los datos más allá de la información. Es un boletín de todos, pero ese boletín lo aprovechan los medios anti-AMLO y los medios que están y que saben y que sabemos y que lo estamos exponiendo aquí, que es un tema pendiente todavía en la agenda de la Cuarta T. Me parece que eso es muy grave. Y me parece que yo he cubierto pues, durante mucho tiempo colectivos, grupos pro derechos humanos y demás. Sin embargo, la causa de los desaparecidos y la causa de las buscadoras se me hace que es un tema muy doloroso y es un tema terriblemente triste y terriblemente pobre también. Porque también hay niveles. En el caso de los colectivos de Tamaulipas, generalmente es gente muy pobre, que ha pasado años recuperando los huesos de sus familiares en Linares, en Río Bravo, en Reynosa, en Matamoros. O sea, tenemos la Bartolina, el campo de exterminio más grande en el país. Es inconcebible pensar que oficialmente la Comisión Nacional de Búsqueda ha hablado de media tonelada de restos óseos. Entonces es gravísimo el caso. Y quiero traer también a la mesa el tema, en su momento Miriam Rodríguez, la activista de San Fernando, y subrayo San Fernando, asesinada el 10 de mayo del 2017 por buscar justicia para su hija, sigue impune. Y ella decía en una de sus últimas conversaciones con las autoridades del gobierno de Tamaulipas, nosotros conversamos con Francisco García Cabeza de Vaca estando en campaña, nos recibió, hablamos de él, de todo nuestro tema. Y sin embargo, decía, han pasado 8 meses y no nos ha recibido y ni se ha acordado. Y el 10 de mayo la matan afuera de su casa. Y traigo a colación este tema porque una, sigue impune. 2, estamos hablando de madres buscando justicia y madres buscadoras. Y también porque nos habla de cómo se relacionan los colectivos con el poder político. Es decir, a mí, quien me quiere escuchar y quien me dé garantía de que algo se va a hacer, yo voy a acudir. Y lo mismo haría yo, a mí no me importa de qué partido sean. No vayas porque este partido, no, si a mí yo lo voy a responsabilizar o la voy a responsabilizar de congruencia, de que si llegas, si estás,
yo voy a seguir detrás de ti y te lo voy a recordar, como lo hizo Miriam Rodríguez en San Fernando, Tamaulipas. Entonces, ahí me parece también que es muy maniqueo estamos, y lo veo en el chat también un poco ahora, a favor o en contra. No, no es a favor o en contra, es un tema grave que viene desde las administraciones. Cuando hablaba yo de la estadística del 2000, estaba el PAN. 2006 a 2012 estuvo Felipe Calderón, Vicente Fox, estuvo Enrique Peña Nieto. No es un problema actual, pero sí en este gobierno que se dice de izquierda, sí queremos, quienes tenemos una tendencia hacia allá, queremos resultados y queremos ver la diferencia. Queremos ver no somos iguales, pero no solo en el discurso, sino en los hechos. Gracias, gracias, mi querida Marta Olivia. Nos quedan 10 minutos, mi querida Edurne, así que para que también le vayan tanteando en el tiempo, para ir cerrando en esta reflexión, ¿con qué estaría cerrando, mi querida Edurne? No le toca. Va Ingrid. Me invita Perdón. y me ignora. Me invita y me ignora. Lo estoy anotando, ¿ah? No, mi querida Ingrucha, pues con estos análisis y estos ángulos que están colocando, también, ¿cuál sería tu reflexión de hacia dónde mirar también? Porque finalmente se puede la izquierda estar haciendo garras por un lado, la derecha se encarga también de hacerse garras también al interior. No hay corrientes políticas que no se estén golpeando al interior, pero desde el lado donde pues, nosotros nos movemos o estamos, ¿cuál sería tu mirada de lo que, cómo debería estarse enfocando el trabajo político y el trabajo social, pues de los funcionarios o los precandidatos en este escenario que tenemos tan crudo y duro, con una posición, pues también me parece ya decidida del presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo no creo que se va a mover ya de la decisión que él tomó. Él decidió apostar y concentrarse en algo, y lo demás, pues estará apoyando de cierta manera, pero él tiene sus prioridades, están claramente marcadas en esta administración. ¿Cuál es tu mirada ahí al respecto? Sí, bueno, los dos comentarios, tanto de Edurne como de Marta Olivia, están en la misma línea, ¿no? En la línea que yo también planteé antes, de efectivamente un gobierno de izquierda, que se dice de izquierda o que abraza ciertas causas de izquierda, es bastante inentendible cómo ha organizado sus prioridades. Se entiende, por supuesto, hubo una pandemia, tenemos situaciones económicas que han sido muy complejas, este país tiene 60 millones de pobres, muy difícil manejarlo, y eso nadie podría desconocer, ¿verdad? Y decir, no, mira, es bien fácil. No, la verdad es que es un país muy complejo. Pero, sin embargo, no es necesariamente que le estamos exigiendo a esta administración resultados concretos en la resolución de todos los casos, porque sabemos que eso va a ser muy difícil, ¿cierto? Porque estamos con un poder judicial en contra y que no se ha podido, digamos, remover, y que la impunidad viene de allá. Lo que no se entiende más bien es la forma, el discurso, la falta de cercanía, esa reactividad. Y ahí yo creo que ese tema me gustaría plantear, la reactividad que tienen las personas que están con la 4T y personas que están cercanas, digamos, a estos candidatos, de no permitir ningún tipo de crítica, comentario, opinión que sea de exigencia o de mira, no estoy de acuerdo, o esto que hiciste no me parece, porque la reacción es muy agresiva y muy sesgada y muy cerrada y muy estás conmigo, estás en contra de mí. Si tú opinas cualquier cosa en contra de la 4T, entonces eres opositor, conservador, de derecha, de derechistas de closet, nos dijeron ayer con Edurne. Entonces, en general, es bien difícil poder comentar y poder sacar a la luz temas de derechos humanos. En este momento político en México está siendo muy difícil para activistas, para gente que está cubriendo, digamos, estos temas, y principalmente para las mismas víctimas, ¿no? Y ahí hay un problema, ¿no? O sea, ahí es donde yo veo un problema y que genera esta lejanía
entre la administración y estas organizaciones de la sociedad civil, que además han sido tildadas de que tienen fondos extranjeros de Soros, de que son opositoras, de que esto, que como decía Edurne, ¿no? Que vienen poco menos que de Claudio X González, cuando en realidad las organizaciones civiles simplemente están tratando de dar ayuda, digamos, a ciertos temas de derechos humanos. Entonces, esta cosa, ¿no? Esta cosa como, no, yo creo que tiene que ver también con no entender lo que es una figura presidencial. Un presidente es un administrador público elegido por nosotros, financiado y pagado por nosotros, es decir, trabaja para el pueblo de México. Esta cosa de no se puede decir nada al presidente porque está por allá arriba en los cielos, no, es un funcionario público como cualquier otro que va a terminar su mandato, se va a ir y después vamos a elegir a otro, ¿no? Ese culto a la personalidad tan excesivo hace finalmente de que este gobierno sea muy sordo y muy ciego a ciertos temas que mucha gente está intentando plantear porque simplemente no se quiere escuchar. Y ahora con la nueva elección, que tenemos todos estos grupos, como bien dice Edurne, son grupos, ni siquiera son facciones políticas, son grupos que están rodeando a los candidatos y que les hacen la campaña y esto y lo otro, la reactividad es igual o peor. Es decir, ahí sí que no se permite ningún tipo de cuestionamiento de ninguna naturaleza. Y muy malo, porque en el fondo esos grupos entre ellos se están disputando el poder, porque es una lucha por el poder esto finalmente, ¿no? De quién llega a ser presidente y cómo eso va a irradiar en estas personas que rodean a los candidatos. Y estas luchas por el poder lo único que hacen es desarmar movimientos, desunificar, destruir causas comunes. Y en ese sentido es bien peligroso porque se pierde el foco final, que cuál es el foco, cuál debiese ser el foco de esta izquierda o como quieran llamarle, ¿no? El foco final tendría que estar en hacer cambios estructurales que permitan que no haya impunidad, que permitan que no se siga matando gente, etcétera, etcétera. ¿Y de qué manera se hace eso? Bueno, con la mayoría calificada en el Congreso, cosa que parece que se nos olvidó a todos, ¿no? Y una unificación de esta 4T en búsqueda de esos lugares comunes. Y en este minuto simplemente tenemos grupos luchando por el poder, muchos de ellos diciendo de que si no sale su candidato entonces van a votar nulo, entonces no van a votar por el otro, y lo único que se ve es una como desintegración de un movimiento que debiese estar precisamente en este momento político buscando la unidad. O sea, eso tendría que hacerse. O sea, estas luchas entre Gatell, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, que el otro, es que me va a hacer sombra, es que mejor que no salga, son absolutamente contraproducentes. Y al final, ¿quién queda en el olvido en estas luchas de poder? Las víctimas, ¿no? Los grupos oprimidos, que son lo más importante que existe en el país. O sea, ahí también las prioridades bien impresionantes que sean. En este minuto nadie habla de eso, y cuando se habla de eso, la narrativa es muy horrible. Y solo para terminar, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención este comunicado oficial que lanza el Twitter del gobierno, ¿verdad? Donde dicen que el GIEI es prácticamente una sociedad ahí civil que no sé, o sea, que tiene algún tipo de agenda, no sé, internacional o algo así, y se desacredita años de trabajo, ¿no? En buscar la verdad de los 43, y que ha avanzado mucho gracias al GIEI, y simplemente como entonces se opone al gobierno, como no lleva la agenda del gobierno, como no conviene, entonces para afuera y lo tachamos de conservador o de lo que sea. Y en ese sentido, bueno, recomiendo mucho que lean la columna de John Gibler, que yo creo que es la persona que más sabe o que más ha investigado sobre el tema de Ayotzinapa, pero eso se materializa en distintas instancias respecto de muchas víctimas, y en este momento yo siento que el foco está extraviado. Esa es mi opinión. Hasta ahí llegué. Gracias, mi querida Ingrid. Pues Edurne también para ir cerrando en esta reflexión. Y como bien señala Ingrid, lo que vemos también en estos precandidatos, pues son esos grupitos que han cooptado también ahí, que se han pegado a estos candidatos o candidata, y van cerrando núcleos y le van cerrando espacios. Incluso nos pasa hasta a nosotros también, que pues antes teníamos la posibilidad y acceso a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que alguna vez le hicimos una entrevista, y ahora tenemos la puerta completamente cerrada, y simple y llanamente su secretaria de comunicación, pues simple y llanamente ya ni contesta los mensajes ni nada. En el caso de Marcelo Ebrard, también pues nos han dicho varios gente cercana a Marcelo que
lo hemos criticado mucho y entonces pues hay negativa en aceptar las entrevistas, lo mismo con Adán Augusto. En fin, pues cada uno va siendo cooptado y cerrado en su mundo en lugar de irse abriendo porque hay un escenario ahí bastante complejo. Y además ahorita Edurne, que está en Morena, se está discutiendo el proyecto de nación. Y a diferencia de cómo se hizo cuando iba a quedar López Obrador, que pues eran 2 o 3 que terminaron redactando un proyecto de nación, pues ahora por lo menos hay un grupo bastante amplio y hay debates ahí interesantes. Me ha tocado estar viendo algunos, otros pues dices tú, qué barbaridad, pero hay algunos que son interesantes. Y me quedaba pensando ahorita en estos golpeteos que señalan ustedes también, que se están viendo o que señala Ingrid, pues a dónde van, ¿no? Con estos golpeteos, porque este proyecto de nación que se va a redactar, pues el que vaya a quedar como candidato o candidata, pues se verá obligado a cumplir un proyecto de nación consultado a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y el proyecto de salud, pues lo está presentando el doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Y claro, tendrá sus modificaciones, pero la base, la estructura fundamental, pues está ahí con la experiencia que tiene el doctor Hugo López-Gatell, y tienes a Marcelo Ebrard diciendo, sí, pero yo ahí no, y ese hombre no, y lo que salga de él no, y lo vimos peleándose cuando era canciller, porque sentía que le hacía sombra, como bien señala Edurne, el doctor Hugo López-Gatell. ¿Con qué cerrarías en la reflexión final? Sí, voy a hacer 2 precisiones y me voy a ir a este tema que planteas. Lo primero es que cuando yo me refería a que se iban contra Marcelo, tiene que ver con la lucha que hay entre ellos, ¿no? Como precandidatos. Y efectivamente, sí, digamos, el más atacado siempre es Gatell, y bueno, esta casa es gatelista, obradorista, así es que todo mi respeto al doctor Hugo López-Gatell por todo el trabajo que ha hecho y porque de verdad creo que es uno de los poquísimos funcionarios con una visión muy personal, muy particular de izquierda, con una trayectoria, con una mirada que no necesita que nadie le esté explicando qué es la izquierda y con que hay que sensibilizarse, ¿no? Creo que en ese sentido tenemos una excelente figura política allí, ¿no? La otra tiene que ver con el comentario que hacía Marta, que sí, efectivamente no son, o sea, no estamos ante cosas que empezaron ayer, ¿no? Y, por ejemplo, la Guerra Sucia fue también una creación de organizaciones sociales que llevan décadas buscando a personas desaparecidas. Es decir, la desaparición forzada no empezó con la guerra contra el crimen organizado en México. Sin embargo, algo interesante que habría que explorar es que los desaparecidos de esa guerra tenían detrás un antecedente político por el cual eran perseguidos y desaparecidos y asesinados. Los desaparecidos en esta ocasión, con todo el tema del crimen organizado, con la guerra que desató Felipe Calderón, son coyunturas muy diferentes. Y en ese sentido, ningún pariente empezó buscando por una razón política, ¿sí? Empezaron buscando porque se encontraron en el fuego cruzado, porque se convierten en víctimas que Felipe Calderón llamó, ¿cómo se llamaba? Daños colaterales. O sea, han tenido que construir su lugar como actor social de valor, o sea, dejar de ser daños colaterales para el Estado para ser genuinos actores sociales y víctimas con una condición de respeto y de dignidad. Entonces, es muy grave que AMLO, con toda su trayectoria, efectivamente, y como dice Ingrid, no le dé el lugar que le da a las madres de la Plaza de Mayo, a todas las colectivas y colectivos de padres buscadores. Entonces sí creo que allí hay unos matices interesantes para pensar por qué está pasando esto dentro de la izquierda y este nivel de insensibilidad en muchas figuras políticas, ¿no?
Y bueno, cerraría con este último comentario que tú haces, Ernesto, y lo voy a vincular con algo que dice Leticia, que entonces, pues si estamos viendo todo tan oscuro, pues ningún grupo nos va a sacar del hoyo, ni de derecha ni de izquierda. Y no, otra vez, no se trata de eso. O sea, ¿qué queremos? Transformaciones. ¿Qué queremos? Gobiernos de izquierda. Entonces, por eso las problematizamos. No significa que lo que están haciendo no sirve, significa que no estamos mirando una capa más quizá que deberíamos de mirar. Y esa capa es la que, y no me hagan caso a mí, lean y escuchen al doctor Fernando Buenabad, que hace una entrevista muy interesante sobre el tema de la comunicación. Y creo que aunque lo hablemos desde la derecha y cómo la derecha ha cooptado, ¿no?, un discurso muy tóxico para hablar en contra de este gobierno y hablar de crisis y hablar de inestabilidad y hablar de, ¿no?, y mentir, incluso así meternos miedo incluso sobre las Fuerzas Armadas, que ese es otro tema. Pues la izquierda también tiene un problema de comunicación que habría que ver también en espejo, ¿no? Porque todo esto que estamos haciendo, donde estamos señalando cosas y que resulta ser atacado, es un problema de comunicación que está reproduciendo un esquema de derecha de quién puede hablar y quién no. Entonces, si al interior de la propia izquierda no estamos dando los espacios para generar toda esa pluralidad política que necesitamos tener, pues entonces, ¿en qué somos distintos a la derecha en términos del derecho a la voz? Y pensando en este proyecto de nación, pues en ese sentido, ¿quién se siente convocado, no? ¿Te sientes convocado tú que estás siendo atacado todo el tiempo para participar allí? Seguramente no. ¿Te van a invitar para hablar sobre medios de comunicación, por ejemplo? Seguramente no. ¿Te van a hablar sobre el tema político y la cuestión de la desaparición y la inseguridad? ¿Cómo lo vamos a abordar? Seguramente no, y aunque sea muy amplio y muy plural, está delimitado. Entonces, yo cerraría con esto, con esta invitación a mirar también cómo desde la izquierda generamos discursos y acciones muy nocivas que abonan en contra de nosotros, porque el día de hoy, pues, tiene más respeto Manuel Velasco del Partido Verde que una disidencia de la propia izquierda. Y eso a mí me parece una contradicción brutal. O sea, hoy se recibe mejor a gente del PAN que se está aliando con Claudia Sheinbaum, por ejemplo, que a las propias opiniones que son dentro de la misma 4T, pero que como no hablan el mismo lenguaje y no quieren, o sea, quieren hacer una aportación distinta y una crítica distinta y decir lo que no queremos escuchar, pues entonces esas personas se quedan fuera y reciben más respeto a una derecha. Entonces yo creo que ahí estamos cometiendo un gravísimo error, incluso en el largo plazo, de quiénes son nuestros aliados. Porque si la izquierda se está aliando con las derechas, el verde ecologista, el PES, el propio PAN, pues entonces allí va a haber crisis próximamente en esta transformación y todas las disidencias, ¿dónde se van a quedar? Si tendrían que ser los mismos aliados, no tenemos que ser los mismos equipos y podemos construir un estado de izquierda si nos escuchamos más. Ese sería mi comentario final. Gracias, mi querida Edurne. Marta Olivia López, también para ir cerrando con una reflexión final, ¿con qué te despides? Sí, yo quisiera subrayar esto porque Edurne trajo el tema de quiénes eran los desaparecidos durante la Guerra Sucia. Yo quisiera subrayar que en el caso de Tamaulipas, primer lugar de desaparecidos y personas no localizadas, que la mayoría son jóvenes. Y yo escribía un texto ayer donde decía que el 30% de la población a nivel nacional son jóvenes. En Tamaulipas, 5 de cada 10 habitantes tienen de entre 20 y 29 años de edad, 35 de cada 100 viven en situación de pobreza y no tienen acceso a educación, a seguridad social, por ejemplo. Y quiero despedirme con estas reflexiones. ¿Qué estamos haciendo en este caso por los jóvenes, esos que están encontrados en las fosas clandestinas? ¿Qué estamos haciendo en toda la sociedad? Y bueno, y esto va con el tema también de escuchar a los colectivos. Primero los jóvenes, que no se nos olvide la falta de oportunidades, que sí puede haber programas que son loables,
pero no se está llegando al fondo de la situación para darles opciones a los jóvenes. Esa es una. Y la otra, el llamado de nuevo a, yo sé que estas versiones de criminalizar a los colectivos vienen sobre todo de voces panistas en el Estado y que se replican a nivel nacional, voces de la derecha, de por qué, de que les molesta mucho que la gente se empiece a organizar en colectivos y empiece a buscar a sus desaparecidos. Quiero pensar que es por ahí, en Tamaulipas es muy claro que van por ahí, pero también un llamado a las autoridades a protegerlos, porque ellos solamente quieren tener la certeza de dónde quedaron sus hijos, sus madres, sus padres, sus esposos. Entonces, yo quiero despedirme con esto porque para ellos es muy importante. Hoy, antes de entrar, me decía si usted puede decir o comentar algo a esto, que haya eco de esa situación. Y bueno, con eso me despido, que ya no estemos hablando de cambiar la agenda, ni de acercarse, ni nada de esto, porque yo todavía tengo la esperanza que puede haber un viraje ahí al respecto, pero como se están dando la situación, lo que sí es que ellas, los padres buscadores, las madres buscadoras y demás, requieren sobre todo ser protegidas en esta vulnerabilidad de estar encontrando los restos y que además los quieran criminalizar, pues no me parece justo. Yo con eso me despido. Gracias, gracias, mi querida Marta Olivia. También, Ingrid, mi querida Ingrid, ¿con qué te despides? Una reflexión final. Oh, qué buena reflexión final de Marta Olivia. Cualquier cosa que yo diga ya simplemente es más politiquería, como decimos, porque la realidad es lo más importante, ¿no? Lo que está ocurriendo en la realidad. Y efectivamente el tema de los jóvenes es un gran tema que no se ha abordado en todos los aspectos y en todos los sentidos. O sea, desde que los jóvenes son los primeros desaparecidos, pero también son los primeros llamados a integrar las filas del narcotráfico, que también no tienen oportunidades, que incluso los jóvenes que logran estudiar tampoco tienen muchas posibilidades, digamos, de desarrollar su vida profesional. O sea, es el tema de la juventud, que finalmente es una de las prioridades de un gobierno, porque son las nuevas generaciones, están siendo olvidadas en esta discusión, porque la discusión se está centrando en politiquerías, y yo creo que ahí sí podemos aplicar la palabra del presidente, politiquerías, que si se alió con este, que si se alió con el otro, que si es traidor, que si no es traidor, que si es opositor, que si es conservador. Y todo lo importante se está olvidando en esta discusión. Y ahí la gran pregunta que les dejo planteado es, que mucha gente lo pregunta, ¿esa es tu izquierda? ¿Esa es tu izquierda? Y eso hay que preguntárselo. ¿Y por qué decimos es un gobierno de izquierda? Porque ellos se han definido como de izquierda. Entonces, cuando alguien se autodefine, uno exige como si fuera de izquierda. Y yo creo que ahí quizás hay algo que no está funcionando, porque si yo digo yo soy un gobierno de izquierda, se asume que las críticas van a venir en ese sentido y te van a exigir cumplir o estar, digamos, preocupados de temas que son de izquierda, como los derechos humanos, ¿no? Y no se va a permitir, por mucha gente crítica, que te estés aliando con el PAN, que son principalmente los generadores de violencia en este país, y prácticamente los cómplices de cómo está la situación hoy en día. Tampoco se va a permitir que hagas este tipo de alianzas, que seas censurador. Hay muchas cosas bien extrañas para una izquierda, ¿no? La censura, no permitir las opiniones ajenas, esta cosa sectaria de tampoco permitir siquiera la ayuda externa. Es decir, si tú no estás como con un candidato y eres hiper como fiel a este partido político, entonces tú eres descartado como cualquier persona que quiera ayudar. O sea, me ha pasado a mí, le ha pasado a tanta gente, ¿no? Que queremos ayudar y nos terminan expulsando de los lugares, censurando, sacando de instancias, precisamente porque no estamos de acuerdo con todo. Y con eso pierden un montón de aliados, que también es una política que están teniendo ahora que es muy mala, porque los aliados, gente que realmente es de izquierda y sí quiere ayudar, y que sí le importa el bien del país, están siendo expulsados de este movimiento, ¿no? Y eso a mí me parece sumamente grave, porque al final, ¿quiénes van a quedar? Van a quedar aquellos que digan que sí a todo, aquellos que no cuestionen, aquellos que tampoco ayudan en nada, porque están ahí simplemente para hacer politiquería, y no va a quedar la gente realmente valiosa. Esa es mi preocupación, ¿no? Y además, la generación de esta división entre estos mismos grupos, que no nos va a llevar a ninguna parte, porque si queremos tener polen calificado, así no lo vamos a lograr, está muy difícil. Y finalmente, cuestionar esta izquierda en el sentido de, y exigirle, y por eso yo digo que como personas que votan
la persona que vota tiene derecho a exigir de sus autoridades aquello que prometió en una campaña. Y si yo prometí que era de izquierda y yo prometí que iba a cambiar las cosas y que no iba a ser igual que el PRIAN, entonces la gente de a pie tiene derecho a exigirme eso. Y no es que uno sea opositor o de la derecha, es simplemente nuestro derecho como ciudadanos que votamos exigirle a nuestras autoridades que cumplan. Porque esa es la relación que uno debiese tener con las autoridades, no otra. No esta cosa de endiosar, no, pobrecito. No. Es exigir, ¿no? Exigir como personas que votamos y que estamos en esa vereda que nos prometieron. Si no, no prometa. Si no, diga, mire, yo no soy de izquierda, yo soy otra cosa, entonces no me exija. Por eso estamos exigiendo. Así que bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, mi querida Ingrid. Pues sí, le decía al presidente, pues podemos debatir y puede usted ganarme en el debate y le puede creer quien sea, en millones y millones, pues nosotros lo que nos interesa es que San Pedro y San Pablo Ayutla tenga agua, ¿no? O que se atienda a los colectivos de desaparecidos, que pare la violencia en estas regiones, porque está generando mucho desplazamiento de la gente y hay una crisis tan fuerte en esos desplazamientos que ya ni siquiera hay a dónde ir. Y entonces la gente se ve obligada a retornar y retornan con un terror tremendo. ¿Y cómo llegamos a este punto que decir eso se convierte en un ataque a un gobierno, al presidente o a un funcionario? ¿Cómo llegamos ahí? ¿No? Finalmente, este presidente se va a ir y ha hecho un gran trabajo en muchas áreas y está dejando otros huecos y nuestro trabajo es colocar. Decir, oye, aquí estás dejando estos huecos y tienes que cubrirlos o por lo menos tienes que atenderlos, no negarlos, ¿no? Y eso no es atacar. Y es difícil, se antoja difícil que se entienda en las corrientes políticas, pero bueno, pues es así, así funciona. A nosotros, por ejemplo, después de esta intervención, nos bajó la audiencia, ¿no? Después de la intervención en la mañanera, nos bajó la audiencia, ¿no? Pues no vamos a dejar ni vamos a modificar nuestra línea editorial en nuestro trabajo periodístico si nos baja o nos sube, ¿no? Creo que mesas como esta, desde mi punto de vista, pues se celebra, ¿no? Cada exposición que hiciste, Edurne, Marta Olivia, Ingrid, pues finalmente genera eso, ¿no? Es el ejercicio de pensar por nosotras y nosotros mismos, hacerse anti-gurús, para que no te estés yendo ahí solamente porque sí es el bueno, o no, pues ese o esa, pues tiene cosas buenas y cosas malas y hay que estarlas señalando. Así que, mi querida Ingrucha, pues un gusto que hayas estado por acá. Ya estaremos hablando, ya estaremos negociando, como dice la buena Ingrucha. Edurne Uriarte, un gustazo. Y mi querida Marta Olivia, un placer siempre tenerte con nosotras. No se vayan. Muchas gracias. Ingrid y Marta Olivia. Aquí siempre. Gracias todas, chicas. Baigoncito. Gracias, Ingrid. Gracias, Edurne. Hasta luego. Gracias. Pues bueno, esta es pues esta mesa particular y miren, y todavía nos faltó Leticia Calderón. Imagínense que armemos ese combo. No, pues yo hasta me retiro y hay que se queden ellas llevando la mesa. Pues ya estaremos viendo a ver cómo, a ver si la Ingrucha también se anima a regresar, por lo menos eventualmente, no si no se le complica, pero ya lo estaremos hablando con Ingrid.